Desde el lanzamiento de Bendy and the Ink Machine en 2017, la franquicia se ha convertido en un referente del horror indie con su estética de dibujos animados oscuros y su intrigante historia de corrupción y experimentos fallidos. Luego, Bendy and the Dark Revival 2022 llevó la fórmula más allá, expandiendo tanto la narrativa como la jugabilidad. Pero la gran pregunta sigue en pie: ¿cuál de los dos es mejor? En este análisis compararemos ambos títulos en los aspectos más importantes, desglosando sus fortalezas y debilidades para encontrar al verdadero campeón. Comencemos con Bendy and the Ink Machine. La historia sigue a Henry Stein, un ex animador que regresa a los abandonados Joey Drew Studios solo para descubrir que las creaciones de tinta han cobrado vida. El juego utiliza una narrativa más minimalista, dejando muchas preguntas sin respuesta y confiando en la exploración y teorías de los fans. Joey Drew es presentado como un antagonista en las sombras, mientras que el demonio de tinta y Sammy Lawrence son las principales amenazas físicas. Su giro final, cuando Henry Stein vuelve al inicio en un ciclo infinito, genera una sensación de misterio y desesperanza. Uno de los puntos a favor es el más misterio y teorías abiertas. La sensación de estar atrapado en un ciclo es aterradora e intrigante. La revelación de Joey Drew y la maldición del estudio es impactante. Uno de los puntos en contra son algunos de los elementos de la historia que se sienten incompletos. Algunas de las respuestas llegan fuera del juego, como en libros. En Bendy and the Dark Revival, en lugar de Henry, seguimos a Audrey, una animadora atrapada en el mundo de tinta con la misión de escapar mientras descubre su conexión con Joey Drew. La historia es más cinematográfica, con muchas más escenas de diálogo y desarrollo de personajes. Se amplía la mitología del mundo de tinta y se explora más a fondo el demonio de tinta y Wilson, y por ejemplo la rebelión. Joey Drew es más humanizado más allá de ser un simple villano y su arco final es más emotivo. Uno de los puntos a favor es el mayor desarrollo de personajes y narrativa más profunda, más detalles sobre cómo funciona el mundo de tinta y Joey Drew tiene un cierre mucho más emocional. Uno de los puntos en contra es que se pierde un poco el misterio al revelar demasiado. Algunos personajes como Wilson pueden sentirse menos memorables. El ganador es Bendy and the Dark Revival. Aunque Bendy and the Ink Machine tiene una historia más abierta a interpretaciones, Dark Revival ofrece una narrativa más pulida, emocional y desarrollada. Ahora vamos con mecánicas y jugabilidad de Bendy and the Ink Machine. Batim se basa en la exploración y la resolución de acertijos. Henry no tiene mucha más herramienta que la defensa, la supervivencia depende más de esconderse y correr. El combate es limitado, golpes básicos con tuberías o hachas, no hay mejoras ni progresión real del personaje. En Dark Revival introducen nuevas mecánicas como sigilo mejorado, parkour y un sistema de mejoras de personaje. Audrey tiene habilidades como el blink, teletransportarse a zonas altas, y se pueden mejorar estadísticas, vida, sigilo y energía. El combate es más dinámico y los enemigos son más variados. Se puede usar al demonio de tinta como una habilidad para eliminar a los enemigos. El ganador acá es Bendy and the Dark Revival nuevamente. La jugabilidad de Bad DR es mucho más fluida y variada y entretenida con más opciones para el jugador. Ahora vamos con los personajes y enemigos. En Bendy and the Ink Machine, Henry es un protagonista silencioso sin mucho desarrollo. Sammy Lawrence es un antagonista carismático. Boris, Alice Angel y Tom tienen buenas interacciones en los últimos capítulos. El demonio de tinta es aterrador, pero aparece de manera muy limitada. En Dark Revival, Audrey tiene mucho más personalidad y una historia propia. Wilson es un villano interesante, aunque no tan icónico como Sammy Lawrence. Hay nuevos personajes como Betty, Shipahoy Wilson y Porter que agregan nueva diversidad. El Ink Demon tiene más presencia y es más amenazante. Acá el ganador tenemos nuevamente a Bendy and the Dark Revival. Los personajes en Bad DR tienen mucho más desarrollo y sus interacciones son más memorables. Ahora vamos con el estilo gráfico y diseño de escenarios. En Bendy and the Ink Machine su estilo de arte es revolucionario, con la apariencia de una caricatura antigua pero en un ambiente de horror. Tiene una iluminación más apagada y amarilla con una estética más sencilla. En Dark Revival mejora los gráficos con mucho más detalle, mejor iluminación y texturas más realistas con un tono azulado oscuro. Los entornos son más variados y se sienten más vivos. Nuevamente tenemos al ganador Bendy and the Dark Revival, ya que visualmente es un gran salto adelante, aunque Bendy and the Ink Machine mantiene su encanto clásico. Acá tenemos finales y rejugabilidad.
Bendy and the Ink Machine, su final es impactante con la revelación de Joey Drew y el ciclo infinito. Se siente como un cierre enigmático, pero deja aún así muchas preguntas. Bendy and the Dark Revival, en cambio, tiene un final más emocional con Joey ayudando a Audrey. Se siente como una conclusión más completa. Hay más finales alternativos dependiendo de las decisiones del jugador, pero el ganador en general es Bendy and the Dark Revival, con más variedad de finales y una historia más cerrada que hacen que su conclusión sea más satisfactoria. Bendy and the Ink Machine juega más con el terror psicológico y el misterio. El demonio de tinta se siente más como un monstruo impredecible, los ambientes oscuros y la falta de respuestas crean una sensación de tensión. Bendy and the Dark Revival en el demonio de tinta aparece con más frecuencia y es mucho más agresivo. Hay más sustos y persecuciones. Sin embargo, el hecho de que Audrey tenga más poderes hace que el juego sea menos aterrador. Acá tenemos al ganador Bendy and the Ink Machine. El terror en Bendy and the Ink Machine es más puro, mientras que Dark Revival es más de acción con toques de horror. En conclusión, ¿cuál es mejor? Si lo analizamos por puntos, Bendy and the Dark Revival gana en la mayoría de los aspectos. Por ejemplo, en mejor jugabilidad, historia más profunda, mejores gráficos, personajes más desarrollados y finales más interesantes. Sin embargo, Bendy and the Ink Machine sigue siendo más icónico en términos de terror y su impacto en la comunidad. El veredicto final es Bendy and the Dark Revival es superior en general. Sin embargo, si lo que buscas es una experiencia más de terror puro, Bendy and the Ink Machine sigue siendo la mejor opción. ¿Qué opinas tú? Dime cuál es el mejor y con cuál te quedas tú.